Eh, les he enviado, a ver, un ratito. No. Eh, señor Barrientos, Sí, profesor. ¿qué dice el título? Compresores y compresión de gases. Ok, gracias. Proceso. Ok, gracias. Hola. Bien, gracias.
A ver, vamos a ver unas compresoras de la empresa Atlas Copco. Es una empresa transnacional muy reconocido y especializado en compresoras. Señor Carrasco, Sí, profesor. a ver, ¿hay sonido? Sí, profesor, sí se escucha. Ok, gracias. Estos son, bueno, una línea comercial de compresores. Nosotros vamos a estudiar compresoras de pistón, ¿no? Acaba de comentarle también que tienen compresoras de tornillo. Hola a todos, en este video vamos a... Esto viene
Estos son los pistones jóvenes, ¿no? Es lo que vamos a estudiar. Entonces, entra el aire por arriba y sale el aire por abajo, comprimido. Entonces, levanta la presión y también, como consecuencia, aumenta la temperatura a la salida. Vamos a ver que eh, eh, para que opere las compresoras, para que operen las compresoras, hay que tratar de economizar la energía que se le entrega a la compresora, ¿no? Para que comprima. Hay que optimizar, hay que minimizar, hay que reducir la energía o el trabajo entregado a las compresoras. A ver, sigamos.
Tenemos todos tus medicamentos a precios bajos para cuidarte. Encuéntralos en nuestras más de 1000 boticas a nivel nacional. Con amoníaco no pueden ser utilizados al no ser miscible. En este videotutorial verás los componentes que forman un compresor frigorífico de pistón y comprenderás su funcionamiento. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. El compresor en un circuito frigorífico se encarga de poner en circulación el refrigerante y mantener una diferencia de presiones entre sus dos terminales. De un lado deberá mantener una presión suficientemente baja en el evaporador para que el refrigerante se vaporice a la temperatura deseada y por el otro lado, en el condensador, mantener una presión suficientemente alta para que el refrigerante se condense a la temperatura del medio de enfriamiento, por ejemplo, el aire. Para ello, deberá aspirar los vapores a baja presión procedentes del evaporador, a la misma velocidad que se van produciendo, y comprimirlos para aumentar su presión y temperatura enviándolos al condensador. Así pues, el compresor trabajará con una relación de compresión determinada por la presión absoluta de alta dividido de la presión absoluta de baja. Por ejemplo, si un compresor está trabajando con un refrigerante R134A con una presión de descarga de 7 bares relativos y una presión de aspiración de 1 bar, tendrá una relación de compresión, como ves, de 4. El vapor que sale del compresor puede estar muy caliente, a 60 grados o incluso más. No toques nunca el conducto de descarga de un compresor si no quieres quemarte los dedos. Los compresores de pistón tienen una gama de potencias muy amplia y se utilizan principalmente en refrigeración en aplicaciones de pequeña y mediana potencia. Están formados básicamente por un cilindro con válvulas de aspiración y descarga dentro del cual se desliza un pistón arriba y abajo gracias a un sistema biela-manivela, el cual transforma el movimiento rotatorio proporcionado por un motor eléctrico en un movimiento alternativo o vaivén. Como puedes ver en la imagen de la derecha, el refrigerante y el aceite están en el cárter. El pistón, al desplazarse arriba y abajo, aspira el refrigerante hacia el cilindro, lo comprime y lo descarga al resto del circuito. A veces puede ocurrir que parte de ese aceite también salga al circuito frigorífico. Los compresores de pistones pueden presentarse en varias formas según se haya realizado el montaje. Así se disponen de compresores de pistón herméticos. Estos compresores no pueden desmontarse y el motor eléctrico de accionamiento y el compresor comparten la misma carcasa. Presentan mínimas fugas de refrigerante, pero este debe ser compatible con los devanados del motor, lo que impide su utilización, por ejemplo, con amoníaco. Normalmente van instalados en equipos de pequeñas potencias, siendo de menor coste y ocupando un menor espacio. Los compresores de pistón semiherméticos, también denominados herméticos accesibles, se comportan de forma similar a los anteriores, pero tienen la ventaja de ser accesibles para su reparación. Se utilizan en potencias medias y eliminan los problemas de alineamiento entre motor y compresor. Con amoníaco no pueden ser utilizados al no ser miscible con el aceite. Por último, los compresores de pistón abiertos, el motor y el compresor se montan por separado. El mantenimiento aumenta y el rendimiento mecánico es menor. En el caso de emplear como refrigerante el amoníaco, se emplean este tipo de compresores. Se utilizan para medias y a grandes potencias y son los más versátiles y accesibles. En cuanto a las formas constructivas de los compresores alternativos, en lo que se refiere al número de cilindros, se puede disponer de compresores alternativos herméticos de 1, 2 o 4 cilindros, y en el caso de los semiherméticos puedes ver en la imagen que dispones de compresores en vertical con una culata de 2 o 3 cilindros, compresores en V con 2 culatas de 2 cilindros cada una, compresores en W con 3 culatas de 2 cilindros cada una, o compresores en doble V con 4 culatas de 2 cilindros cada una. Vas a ver ahora los elementos básicos de un compresor de pistón. Primeramente te describo las válvulas, las cuales son automáticas ya que su apertura o cierre se realiza por la diferencia de presión existente en ambos lados de sus caras. La apertura de la válvula de expansión es provocada por la depresión creada en el cilindro en la carrera descendente del émbolo y la apertura de la válvula de descarga por la sobrepresión creada en el cilindro durante la carrera ascendente.
Verás esto más adelante de una forma más profunda. Por lo tanto, deben tener una inercia pequeña para asegurar una rápida apertura y una estanqueidad perfecta en el cierre. Las válvulas van montadas en el llamado plato de válvulas situado en la culata y su aspecto puede ser el que ves en la imagen, vista por ambas caras para un compresor de 2 cilindros. Sobre el compresor van montadas las válvulas de servicio de aspiración y descarga, donde van conectadas las tuberías de aspiración y descarga respectivamente, y también dichas válvulas disponen de una toma auxiliar para conectar un manómetro o para realizar labores de mantenimiento como carga de refrigerante, realizar el vacío, etc. Para identificar estas válvulas puedes seguir varios procedimientos. El primero y más sencillo es leer la serigrafía que suele venir en la cabeza del compresor, L o LP para baja presión y H o HP para alta presión. A veces, si no existe serigrafía que indique el lado de alta y el de baja presión, puedes fijarte en el diámetro de las tuberías. La tubería de mayor diámetro se corresponde con la válvula de servicio de aspiración. En el caso de los compresores semiherméticos, te fijarás en la posición de la válvula. Si se encuentra en el lado del motor eléctrico, entonces se trata de la válvula de aspiración, ya que se aprovecha la baja temperatura del refrigerante para refrigerar los devanados del compresor. El cigüeñal o excéntrica es el eje rotativo accionado por el motor. Su forma excéntrica provocará el movimiento alternativo del émbolo a través del mecanismo biela-manivela. Por lo tanto, convierte el movimiento giratorio del motor en un movimiento alternativo del pistón. Pueden tener una o más manivelas donde van conectadas la biela. En la imagen tienes 2 manivelas para conectar 2 bielas que controlarán los pistones. La biela es la encargada de unir el cigüeñal con el pistón, que es el elemento que se desplaza arriba y abajo en el cilindro para realizar la compresión y aspiración. El ajuste entre el pistón y el cilindro debe ser lo más preciso posible y para lograrlo se emplean 2 segmentos. La estanqueidad entre el pistón y el cilindro también colabora la película creada por el aceite de lubricación. Como recordarás lo visto en la clase 24, te decía que el aceite que se encuentra en el cárter de un compresor puede absorber una cantidad mayor o menor de refrigerante dependiendo de la presión y temperatura existentes en dicho cárter. Se puede dar el caso de que esta cantidad de refrigerante absorbido sea tan grande, especialmente cuando el compresor se encuentra fuera de servicio, que incluso provoque variaciones significativas en el nivel de aceite que puedes apreciar en el visor. Si en estas condiciones arrancas el compresor, al disminuir la presión en el cárter, se favorecería la formación de una densa espuma en la mezcla refrigerante y aceite que inevitablemente deterioraría la capacidad lubricante de este último. Esta espuma incluso podría ser arrastrada hacia el interior de los pistones, provocando la aparición del fenómeno de golpe de líquido y o aumento de la cantidad de aceite arrastrada al circuito de refrigeración. El riesgo de disolución del refrigerante en el aceite aumenta si el compresor se encuentra a una temperatura más baja que el resto de componentes del sistema frigorífico. Es el caso de que cuando una instalación no se encuentra operativa, podría ocurrir que el gas refrigerante migrara del evaporador a la zona más fría del circuito, por ejemplo, en el compresor, condensando en el cárter. El hecho de que el contenido de refrigerante en el aceite sea más bajo a altas temperaturas y bajas presiones es la razón que justifica la instalación de una resistencia eléctrica en el cárter del compresor. La función de esta resistencia del cárter es la de mantener la temperatura de aceite durante la parada del compresor por encima del punto más frío del sistema. Estas resistencias han sido dimensionadas al objeto de hacer imposible un sobrecalentamiento del aceite siempre y cuando éstas se utilicen correctamente durante su funcionamiento. Sin embargo, y a muy bajas temperaturas de ambiente, podría ocurrir que la potencia aportada por ellas no fuera suficiente para evitar la absorción de refrigerante, haciendo necesario en este caso el empleo de otros sistemas alternativos de prevención, como por ejemplo la parada por baja de la máquina frigorífica, que ya se estudiará. La resistencia se instalará en un alojamiento especial o en una vaina en el interior del cárter del compresor al objeto de hacer posible su sustitución sin necesidad de abrir el circuito frigorífico. El espacio entre la resistencia y la vaina deberá ser rellenado con una pasta conductora para mejorar la transferencia de calor. En la imagen puedes ver las conexiones del compresor Discus de Copeland, donde te muestro la ubicación exacta de su montaje. Para ver todos los componentes y repuestos de los compresores, puedes consultar la página web del fabricante del compresor en estudio. A modo de ejemplo, te indico la web del fabricante de compresores Pitzer. Si accedes a dicha página, puedes ver en el menú Productos
y servicios la posibilidad de acceder a programas y elegir el software de piezas de repuestos. En la imagen se muestra un ejemplo donde, una vez elegido el compresor con su modelo correspondiente, visualizarás el despiece y tendrás la posibilidad de añadir al carro de la compra los repuestos que desees, visualizándose todos los datos referentes a ello. A continuación vas a ver de una manera muy sencilla el funcionamiento de la compresión en este tipo de compresores. En la imagen puedes ver que el pistón se encuentra en la parte más alta del cilindro, existiendo un espacio muerto entre las válvulas de aspiración y descarga y el pistón, que no es aprovechable para aspirar refrigerante. Las válvulas en esta posición del pistón se encuentran cerradas, punto D en el gráfico presión-volumen. El pistón comenzará la carrera descendente en el interior del cilindro, disminuyendo la presión en el interior del mismo. Al disminuir la presión en el interior del cilindro, cuando ésta sea menor que la presión de aspiración, punto A, la válvula de aspiración se abre. A partir de este momento comienza a llenarse de gas el cilindro, proceso que continúa hasta que el pistón alcance su posición más baja en el interior del cilindro, punto B. A partir del punto B comienza la carrera ascendente del pistón, momento en el cual se cierra la válvula de aspiración y se inicia la compresión del gas hasta el punto C. En el punto C, la presión en el interior del cilindro ha superado a la presión de la línea de descarga y la válvula de descarga se abre saliendo el gas del cilindro hasta que el pistón alcanza el punto superior de la carrera, punto D. En el cilindro solo quedará una pequeña cantidad de gas a la presión de alta en el espacio muerto comprendido entre la cabeza del pistón y el plato de válvulas, que debe ser lo menor posible para no penalizar el rendimiento del compresor. A partir de aquí se repite nuevamente el proceso descrito. Bueno, espero que este video tutorial te haya gustado. Si es así, por favor dale al me gusta, manita arriba, y si quieres estar informado de próximos videotutoriales que vaya subiendo, anímate y suscríbete a mi canal a Cadenas. Gracias, hasta luego. Ya. Vamos a estudiar entonces las compresoras reciprocantes. Entonces, la compresora, para que opere, tiene que entregarse la energía mecánica. Acá está la biela, la manivela, aquí está el cigüeñal y aquí está el motor eléctrico. ¿Okay? Entonces, el motor eléctrico a la compresora, el motor eléctrico se le entrega energía eléctrica y en el eje del motor eléctrico está unido con el eje de la compresora, ¿no? A la cual va a accionar, ¿no? Va a accionar. Entonces, la válvula de admisión del gas y el válvulo de escape del gas, ya con una presión aumentada, pues, ¿no? Lo que hace la compresora es levantar de una presión 1 a una presión 2. Bueno, entonces, también, bueno, esto vamos a primero comenzar con los conceptos termodinámicos. A ver, un ratito, a ver, vamos a ver si cuento. El motor cuando necesite llenar presión. Ahora nos vamos a centrar
de compresores para poder definir bien lo que es un compresor, un generador de aire comprimido, conocer su funcionamiento y las partes principales. Ese es el objetivo de la clase del día de hoy. Vamos a definir el compresor como una máquina generadora de aire comprimido. ¿Cómo trabaja ella? ¿Cuál es su principio de funcionamiento? Toma el aire de la atmósfera, la presión atmosférica, la comprime y la deposita en un depósito para que después sea utilizada por los demás elementos de la neumática. Así vamos a definir nosotros como el compresor de aire comprimido. Ahora vamos a ir mencionando cada una de sus partes principales. Por ejemplo, lo primero que nosotros vamos a ver, pues vamos a hablar de que acá, allí, acércate, correcto. Esta parte de aquí es el panelito de controles en donde hay un térmico y un contactor, que es por donde en realidad entra la corriente eléctrica. Aquí nosotros vamos a encontrar el presóstato, que es el que prácticamente va a controlar los ajustes de presión por presión del motor y va a estar cortando cuando haya demasiado o esté el máximo de presión, y va a estar encendiendo el motor cuando necesite llenar presión. Ahora nos vamos a centrar en esta parte de aquí, que es el motor. Existen dos tipos de compresores: el compresor que es de desplazamiento positivo y desplazamiento variable. Nosotros vamos a ver el de movimiento alternativo, que es de pistones. Ahorita nos vamos a centrar en esta parte, que es la parte del motor. Nosotros tenemos que conocer por dónde es que él absorbe el aire. Pero bien, para comenzar, como les decía, este es un tipo de compresor alternativo, perdón. Consta de dos pistones. Eso significa que es de dos etapas. Entonces hay compresores de una etapa, de dos y hasta de tres etapas. Este que tenemos aquí es de dos etapas. Lo vamos a identificar en la cantidad de cabezales o de pistones que este trae. En cada uno de los pistones va a tener un espacio, un lugar por donde va a absorber el aire de la atmósfera. Este es un filtro. En realidad, por donde absorbe el aire es acá. Vamos a quitar este. Y aquí, bueno, vamos a tener este otro, que es por donde absorbe el aire de la atmósfera. Entonces, absorbe aire de la atmósfera, lo comprime y lo manda al depósito, que es este que está acá. Ahora, esto de aquí son pistones de hecho este es un motor de combustión interna, con funciones similares las de los motores de los vehículos, con la diferencia, bueno, que hay varias partes que no las tienen, como los balancines. Aquí no tiene árbol de leva, pero sí tiene un cilindro, tiene un pistón. Arriba juegan unos válvulas. Cada uno de los cabezales, en la parte de arriba podríamos decir que esta es una mini culata. En la parte de arriba tiene un juego de válvulas. Una válvula es de cierre. En cierto momento una abre y la otra cierra. Igual este de acá. ¿Qué significa? En este de dos etapas, cuando nosotros encendemos el motor, este pistón baja y el otro sube. En lo que este baja, el otro sube. Y ahí está alternando. De esa manera está subiendo y bajando. Ahora, en sus momentos, en sus fases, cuando él baja, forma el vacío y absorbe aire de la atmósfera. Cuando él sube, lo comprime y lo envía al depósito. Entonces, este que tenemos aquí, absorbe el aire, vamos a decir, lo comprime a 4 bares o a 2 bares, vamos a decir así. Lo envían de este lo comprime a 4 bares y así lo va metiendo acá. Y ese ciclo se está repitiendo. Cada vez que él absorbe aire, al enviarlo a la recámara, lo comprime y lo vuelve a mandar al depósito. Ahora, acercar la cámara acá, por favor. Estas conexiones que están acá esta es la entrada y esta es la salida. Igual ¿verdad? Esta es la entrada y esta es la salida. Esta forma que miramos de este tubo es porque tiene un sistema de enfriamiento. Él enfría el aire. Nosotros leímos en la teoría de que el aire, las moléculas de aire se pueden calentar. Entonces esto es para enfriar. De aquí viene para acá. A ver, acércate por favor. Y este tubo que viene acá, no sé si se logra ver en el video, viene a finalizar a este que está aquí. Entonces, en teoría,
En teoría, nosotros vamos a ver que este es el punto de conexión por donde, después de absorber y comprimir el aire, el compresor lo deposita en todo este tanque. Para ratificar, lo que estamos estudiando es, en lo que el pistón baja, hay un tiempo en donde él absorbe el aire. En lo que él sube es el tiempo en donde comprime el aire, lo deposita al tanque. El juego de válvulas que está en esta parte, que coincide con estas dos de acá, son las dos válvulas. Estas válvulas son de cierre. Las dos no pueden estar en el mismo estado. Cuando una está abierta, la otra está cerrada. Entonces, cuando baja y absorbe, esta se abre, pero la otra se cierra. Cuando va hacia arriba, el pistón, entonces, esta por la misma presión del aire, esta válvula se abre, pero la otra se cierra. Y es de esa manera en cómo atrapa al aire, lo comprime y lo envía de esa manera al tanque, a través de esta tubería. Habíamos estudiado de que este presóstato, el trabajo que él hace es cortar de corriente eléctrica, o sea, apagar o encender el motor. Esto lo hace a medida él va controlando la presión que está en el depósito. Ahora, cada vez que él corta o apaga, debe haber una descarga de presión de aire. Esa descarga se da por esta válvula de alivio que está acá. Este tubito que está acá es el que nosotros escuchamos que cuando el motor se apague, hay una descarga. Esa descarga es automática. Eso se debe a que no puede quedar presión en los cilindros del motor. Porque al momento de arrancarlo, o sea, él se apaga, cuando él arranque no debe haber presión en los cilindros. Para que así no exista un esfuerzo para el motor. No sé si me entienden. Si hubiese presión en los cilindros, cuando el motor quiera arrancar, debe de vencer esa presión. Le cuesta más y hay mayor trabajo. En cambio, si está liberado de presión, que lo hace a través de aquí, si él está liberado de presión, pues el motor arranca con suma facilidad y comienza a hacer su ciclo de absorber, comprimir y almacenar el aire comprimido. Esta parte que no hemos mencionado es muy conocido por todos. Este es el motor. El motor, pues lógicamente, a través de un mecanismo de transmisión, en este caso es de correas y poleas, le transmite el esfuerzo al motor por un mecanismo de ruedas y poleas. Estas poleas, la polea que está aquí es más pequeña que la polea conducida que debe estar en el motor. Por lo tanto, lo que hacemos en la realidad es una disminución de las RPM. Eso lo podemos ver en la placa característica del motor. Esta parte que nosotros miramos aquí es el enlace del cigüeñal, porque allí hay un cigüeñal. El cigüeñal que enlaza a los dos pistones. Significa de que este cigüeñal pasa de lado a lado y es en donde se agarra la polea más grande, ¿verdad? Como todo motor, él debe de usar aceite, por lo tanto, con cada carga horaria se debe hacer cambio de aceite. Eso lo puede definir el catálogo de la máquina del fabricante y eso va a depender de la carga de trabajo para poder así seleccionar el aceite apropiado con la viscosidad adecuada. Entonces, acá es el ojo o la mirilla para poder ver el nivel de aceite. Esto que está acá es el cárter por donde vamos a sacar o a vaciar todo lo que es el aceite cuando se vaya a hacer cambio de aceite. Ahora aquí tenemos el lugar por donde nosotros vamos a depositarle el aceite cuando haya que hacer un cambio. ¿Qué significa eso? Pues en este caso, este es un tapón común. Significa, bueno, hay algunos tapones como por ejemplo en las motocicletas que trae varilla aquí para medir el nivel de aceite. Hay de las dos maneras. Puede ser que traiga la varilla aquí para medir el aceite o puede ser que traiga la mirilla para poder observarlo. Mañana lunes, ¿no? Aquí tenemos dos salidas. Entonces, el tanque tiene entrada en la parte central, que es en donde los motores o los cilindros le inyectan el aire, y las salidas a trabajo van a ser acá. Entonces, aquí tenemos ciertas cositas que tenemos que manejar. Por ejemplo, estas llaves o válvulas. Aquí tenemos un manómetro. El manómetro, los manómetros debemos de saber leer las unidades de presión. Hay dos unidades bastante utilizadas, que es el Pascal y PSI. Pues también hay que estudiar esa parte para que la aprendamos a utilizar.
Los tres rangos de presión son importantes. El verde es el más óptimo. Amarillo, pues ya hay que trabajar con cuidado. Y el rojo, pues que ya el sistema está trabajando con presiones bastante altas. Esta válvula que está aquí es una válvula de alivio. Esta es la válvula normal, perdón. La válvula de alivio es esta que está acá. Esta que está acá. Válvula de alivio manual, ¿verdad? Porque esta es manual. La automática es la de descarga. How to judge the cutting quality of a fiber laser cutting machine? Here are 4 criteria for your reference. Que está ahí al otro lado. Entonces, ahora solo nos hace falta el depósito del tanque. Retírate más, por favor. Esto de acá es el depósito o tanque. En el caso de los compresores, hay compresores que son en sentido horizontal y hay compresores que son en sentido vertical. Entonces, este está en sentido horizontal, pero hay unos que son en posición vertical y el motor está en la parte superior, ¿verdad? Ustedes en determinado momento pueden llegar a trabajar o en algún taller encontrar un compresor que sea en una posición vertical. Siempre como todos sabemos, el aire está compuesto por oxígeno. El oxígeno es también componente o un gas componente de la molécula de agua. Por lo tanto, al generar presión, al comprimirse, él también genera agua, y el agua condensada es dañina para todo el sistema neumático. Entonces, dependiendo de la carga horaria, el tanque se debe de purgar, el sistema neumático se debe purgar, las mangueras o la tubería se debe de purgar. Entonces, las purgas generalmente están al fondo, al final de todo sistema neumático. En este tipo de compresor, entonces lo encontramos acá, la válvula de purga. Entonces es recomendable, sacarle el aire primero y después liberar el agua. Si no le hemos sacado el aire, ¿verdad? Lo que podemos hacer es abrir la válvula lo más despacio posible. ¿Para dónde se abre esta bandilla? Bueno, vamos a ver aquí, despacio. Espero que se vea ahí. Ahí la estoy abriendo lo más despacio posible y como podemos observar, que se vea claro ahí, ahí está cayendo agua, ¿verdad? En realidad, entre más espesa sea el agua, eso significa que trae más óxido en forma de lodo, pues lo vamos a ver nosotros con ese color rojizo. Entonces, pues vamos a liberarlo más, Este compresor tiene como unos 4 meses que no se usa. Entonces, como podemos observar, tiene bastante agua, ¿verdad? Al tener bastante agua, significa de que tiene pérdidas en la capacidad de almacenamiento, porque el agua se condensa al fondo. Es por ello que las purgas son siempre al final. Además de que se condensa al fondo, pues entonces le va a quitar capacidad de almacenamiento de aire. Si nosotros abrimos aquí, acá nosotros metemos un dedo y liberamos presión a los lados en esta válvula, y jalándolo hacia arriba. No tiene ciencia de ninguna especie. ¿Eso cómo se llama? Válvula de alivio. Son válvulas de seguridad para el sistema. Cuando tenga demasiada presión el tanque, la tiene que liberar por. Entonces eso evita que explote, que se sobrefuerce, como el térmico. Como el térmico, pues te protege al sistema por la parte eléctrica. Aquí es por la parte mecánica. Vamos a liberarle presión por acá. Para que cuando observemos nosotros que haya baja presión, o el sistema sienta que ya está a baja presión, solito él se va a activar. Cuando ya esté activado, vamos a quitar estos filtros para que ustedes vengan a ver que es por acá, por donde en realidad absorbe el aire.
hacer es esto, miren. Con precaución, cuidado. Lo voy a hacer yo, miren. Si se siente, no le va a pasar nada, ¿verdad? Ahí siente de que absorbe el aire. A la primera te asusta, a la primera te asusta. A la primera te asusta, a la primera te asusta. A ver, por favor, no tengan miedo. A la primera te va a asustar, a la primera te va a asustar. Vení, vení. No le pasa nada. No, mira. Vení, te voy a decir que no te va a pasar. No te va a pasar nada, mira. Dale, vamos, no, venga, ya lo pones. No tengas miedo. Un tiempo prudente, ¿verdad? Mira, te estaban preguntando por dónde se absorbe el aire es por ahí, ¿verdad? Dale, madre. Ahí, vamos a decir así, el tanque ya ha llenado todo de presión, entonces este señor aquí manda a cortar y ese es la descarga que libera. Terminó la guerra. Perdimos. Los Jedi no pueden evitar lo que son. Su compasión deja un rastro. La clave para cazar Jedis es la paciencia. Era de presión al sistema. Sí, ahorita entró más rápido. Sí, ahorita lo que vamos a hacer es volver nuevamente a sacarle aire para que él se encienda. Entonces ustedes van a escuchar cuando él automáticamente se apague solo, después de que el motor se apague van a escuchar el psh. Esa es la descarga que libera de presión a los pistones, pero lo hace a través de aquí. Entonces si alguien quiere averiguar de dónde es que sale ese psh de descarga, tiene que poner el oído y si quiere, pues cuando él averigüe, poner la mano aquí a los lados, porque es aquí por donde se siente salir el aire. Entonces él automáticamente se empieza a llenar cuando ya se acaba todo. Ahí vamos a ver, ¿verdad? El presor está haciendo su trabajo. Cuando ya el tanque se ha vaciado de presión, vuelve a encender el motor para que cargue al sistema. Cuando él ya ha cargado la presión que requiera, que está regulada, entonces lo manda a apagar. Cuando lo manda a apagar, van a escuchar la descarga ahí para que libere de presión a los pistones. Seguimos esperando. Oído. Yo voy a esperar. Señor Barrientos, Sí, profesor. ¿qué dice el título, por favor? Compresores y compresión de gases. Ok. Bueno, entonces, acá tenemos una compresora 1, una compresora 2. Vamos a levantar desde la presión 1 a la presión 2. Entonces, deseamos ahorrar energía. Hay que optimizar energía que se le va a entregar a las compresoras para que operen. ¿Ya? Entonces, uno de los objetivos, aparte de levantar la presión, ¿no?, es ahorrar energía. Entonces, si pasamos de la presión 1 a la presión 2 con un solo compresor, estaríamos, por decir, utilizando 100 de energía con una sola compresora, ¿no? Tenemos que entregar 100 de energía a esta compresora para que levante de la presión 1 a la presión 2. Si colocamos una compresora 2 y entre ambos un intercambiador de calor, un interempleador, ¿no?,
Entonces, ahora van a levantar la presión de P1 a P2, pero el trabajo que vamos a invertir podría ser un 85 o un 80%. Ahora ya no le vamos a entregar 100 al sistema, sino 80. ¿Ve? Entonces estamos economizando, estamos ahorrando energía. Ese es el otro objetivo. ¿Okay? El otro objetivo. Bueno, entonces comenzamos. La compresión puede ser gases, ¿no? Aire, nitrógeno, refrigerante. Hay una variedad de fluidos gaseosos que tienen que ser comprimidos para levantar la presión. Acá tenemos compresor 1. Le vamos a entregar un trabajo a la compresora para que levante la presión desde 1 hasta A. ¿Okay? Lo mismo al compresor 2 le vamos a entregar un trabajo para que realice la compresión desde B hasta 2. Entonces, repito, para optimizar, para minimizar la energía 1A y B2, ¿no? La energía que se le entrega a las compresoras, es necesario colocar un interenfriador, ¿no? De manera tal que enfríe desde la temperatura A hasta la temperatura B igual a la temperatura 1, a la entrada de la primera compresora. Ese es el detalle. ¿Okay? Ese es el detalle. Presión 1, temperatura 1, entrada del compresor 1. Presión 2, a la salida del compresor 2, a la entrada del compresor 2 tenemos una presión. Este interenfriador funciona a presión constante. La presión en A igual a la presión en B igual a la presión de refrigeración. Entonces, está dimensionado este intercambiador de calor para que de manera tal que cuando el fluido circule por acá, entonces este interenfriador arroje, ¿no? Transfiera calor al medio ambiente, enfriando este gas. ¿Hasta cuánto? Hasta la temperatura 1 a la entrada del compresor 1. De esa manera estaríamos optimizando. Entonces, el esquema es este. Acá tenemos la temperatura 1, ¿okay? Esta es la isotérmica, temperatura 1. ¿Ya? Porque esta es temperatura 1, esta es temperatura 1. Bien, entonces acá tenemos la presión 1 de ingreso al compresor 1 y acá de A a B, tenemos el interenfriador. Acá se transmite calor, ¿no? Acá se transmite calor enfriando. Se arroja al medio ambiente calor cuando se enfría. Y el compresor 2 estaría acá. Levanta la presión PR hasta la presión 2, la presión de salida. Entonces, lo que estamos invirtiendo, ¿no? El trabajo que estamos invirtiendo sería, estamos en un diagrama presión, volumen, sería este área, ¿no? Este área que está aquí con esta área que está acá. ¿Okay? Si lo hiciéramos con un solo compresor, digamos, comprimimos de 1 a 2 a través de este proceso con un solo compresor, sin interempleador, ¿no? Solo con uno, entonces el trabajo que tendríamos que invertir sería este área. ¿Ves? Con un solo compresor sería esta área. Si usamos dos compresores con un interempleador, ahorramos esta parte. ¿Ok? Ahorramos esta energía. Entonces, de 1 a el compresor 1 hay que entregarle trabajo para que comprima. Y de B a 2 está la compresora 2, hay que entregarle trabajo para que comprima. En general, el proceso de compresión puede ser politrópico, ¿no? Acá hay un proceso de compresión politrópico, acá también politrópico. Bien. Entonces, nuestra referencia es la temperatura de entrada a la compresora 1, temperatura 1. Mira, ¿ve? Esta es la curva isotérmica. Pues acá hay temperatura 1. En todos estos puntos hay temperatura 1.
Este es un diagrama PV, presión-volumen. En un diagrama temperatura-entropía, la compresión de 1A, acá está de 1A, se realiza politrópicamente, ¿no? Acá este eje horizontal es entropía. Si fuera isoentrópico sería pues una vertical. 1A estaría así, pero no es isentrópico, es general. Bueno, entramos en A. Entonces, de A tiene que enfriarse hasta la temperatura 1. ¿Ok? Tiene que enfriarse. Aquí está el interenfriador. Y desde B ya entra la compresora 2 que levanta de esta presión hasta la presión 2 a través del proceso politrópico. Ahora, el calor, este calor que se ha transferido al medio ambiente, enfriando estos gases a través del interenfriador, sería el área, ¿no? De A a B es el interenfriador. Entonces, el área bajo el diagrama temperatura-entropía viene a ser el calor. Este sería el calor transferido en el interenfriador isobárico. ¿Okay? Este área de acá. Acá tenemos calor y acá tenemos trabajo. El trabajo es un flujo de estado estable, ¿no? El trabajo de flujo de estado estable es volumen por variación de presión. O sea, volumen sería la altura y abajo sería un pequeño rectángulo diferencial de presión, ¿no? Volumen por variación de presión. Estamos en esta área de acá, sería el trabajo. Y este sería el calor, diferencial de entropía por la temperatura, el área de un rectángulo infinitesimal, diferencial de entropía por la altura. ¿Okay? Ese es el calor. Bueno, entonces, para un flujo de estado estable, tenemos que el calor es variación de entalpía más el trabajo. El trabajo viene dado por esta relación en un proceso de flujo de estado estable. Volumen por variación de presión. Como las letras son minúsculas, calor específico, entropía específica, entalpía específica y volumen específico. Todo por unidad de masa. Esto es kilojoule sobre kilogramo. Esto es grados Kelvin por kilojoule, kilogramo, grados Kelvin. Esto es kilojoule sobre kilogramo. Esto es metro cúbico sobre kilogramo. La presión es kilopascal o kilonewton sobre metro cuadrado. ¿Okay? Hay consistencia en las unidades. En el interenfriador, ¿no? La presión es constante. La presión es constante. Y acá la presión es constante en el interenfriador. Entonces, si la presión fuera, no hay variación de presión, presión constante. Entonces, esto es cero. ¿Ok? Esto es cero. Entonces, ¿qué haría? Temperatura, variación de entropía, ¿ok? Igual, o sea, esto es cero. Entonces, quedaría solamente esta expresión. Calor, temperatura, variación de entropía y variación de entalpía. Ahí lo tiene. Ahora, la entalpía es calor específico, presión constante por la temperatura en gases ideales, ¿no? Entonces, el calor sería Cp por variación de temperatura entre A y B. Entre A y B. Ahora, como este calor está saliendo, vimos en la primera ley de la termodinámica los signos. Si tiene usted un signo, o un sistema, perdón, tiene un sistema, y si le suministra calor, el calor es positivo. Si sale trabajo, el trabajo es positivo. Al revés, es negativo. Si sale calor, así como este de acá, de este sistema, este calor es negativo. Si le entregamos trabajo al sistema, el trabajo es negativo. Bueno, el trabajo total que tenemos que entregarle al sistema sería el trabajo
1A que hay que entregarle a la compresora 1 y el trabajo B2. Entonces, la suma de esos dos trabajos sería el trabajo total de compresión del fluido, ¿no? La compresión del fluido para levantar la presión 1 a la presión 2 con ahorro de energía, ¿no? Este es el ahorro de energía. Entonces, en la compresión politrópica en general, en flujo de estado estable, tenemos calor, trabajo y variación de entalpía, ¿no? Esa es primera ley de la termodinámica para un flujo de estado estable. El gas ideal, presión por volumen específico, la constante del gas por la temperatura. Es un proceso politrópico de un estado 1 a 2. Tenemos estado 1, estado 2, en general PV a la N constante. Entonces, hemos deducido, ¿no?, a partir de estas dos relaciones, esta de acá. Relación de temperatura 2,1, relación de presión 2,1, y acá estás viendo que la presión y el volumen, ¿no?, en cierta medida son inversos. Presión 1 por volumen 1. Entonces, si usted tiene acá la presión 2, acá debe ir volumen 2. Volumen 1 por presión 1. ¿No? La presión, este es su exponente, n a la menos 1n, y esta relación de volúmenes, n menos 1, n menos 1. Entonces, para un flujo de estado estable, ¿no?, entonces integramos, este es el trabajo, volumen por variación de presión. Integramos volumen por variación de presión desde presión 1 hasta la presión 2, el trabajo de compresión politrópico. Bueno, entonces es PV a la N constante. Despejamos el volumen, ¿ya?, será constante a 1 a la N sobre presión 1 a la N. Lo reemplazamos aquí, nos da esta relación. Integramos desde 1 a 2, presión 1 a 2. Nos queda esta relación. ¿Ok? Nos queda esta relación. N1 menos N, presión 2, volumen 2, menos presión 1, volumen 1. Es decir, el trabajo en general, o la energía que tenemos que entregar a la compresora, si llamamos 2 esta salida, entonces será presión 2, ¿okay?, por volumen 2, presión 1 por volumen 1, este es volumen específico. Aquí tiene presión 2, volumen específico 2, presión 1, volumen específico 1. Usted sabe que el volumen específico es volumen por unidad de masa. Y la densidad es masa por unidad de volumen. O sea, volumen específico y la densidad son recíprocas. La densidad de un gas depende de la presión y la temperatura. Acá la temperatura y la presión están variando de 1 a 2. Por lo tanto, el volumen específico o la densidad están variando. Entonces, repito otra vez, este trabajo específico viene a ser presión 2, si llamamos 2, este punto de salida, por volumen específico 2, menos presión 1, por volumen específico 1, ¿okay?, multiplicado por el exponente politrópico N dividido entre 1 menos N. Ese es el trabajo que hay que entregar a la compresora 1 para que opere. O sea, para que comprima y levante la presión de 1 a 2 en un proceso politrópico. Ahí está. ¿Ok? Entonces, y este trabajo tiene que ser negativo. ¿Por qué? Porque le estamos entregando trabajo al sistema, al compresor. Bueno, PV igual a RT. Entonces ese es RT2, RT1. Factorizamos R. Luego factorizamos T1. Y la relación de temperatura 2 a 1, ya lo teníamos, ¿no? Relación de presiones, relación de... En lugar de relación de temperatura, ponemos relación de presiones.
¿no? Porque la compresora, ¿no? Su objetivo es levantar la presión de 1 a 2. Entonces nos queda esta relación. Este es el trabajo específico para la compresión politrópica. ¿Ok? N1 menos N, RT1. Ahora, si esto es kilojoule sobre kilogramo. Ahora, si lo queremos el trabajo de compresión en kilovatios, hay que multiplicarlo por el flujo másico, que va a comprimir la compresora. ¿Ok? Ya, entonces, acá tiene M.RT1. Entonces, usted recuerda, presión, volumen, MRT. Si lo dividimos entre el tiempo, será el flujo volumétrico, y si la masa lo dividimos entre el tiempo, será el flujo másico. Entonces, esta expresión de aquí está acá, el flujo másico R por la temperatura, que es igual a la presión de entrada al compresor por el flujo volumétrico del gas a la entrada del compresor. Entonces, reemplazamos y ahí lo tenemos. Entonces, el trabajo de compresión está en kilovatios, la presión está en kilopascal, el volumen, el flujo volumétrico, metro cúbico sobre segundo. La relación de presiones puede ser atmósfera arriba, atmósfera abajo, puede ser bar, arriba y abajo, kilopascal, PSI, en fin. Las unidades se van a eliminar y esto es adimensional. Entonces, este es el trabajo, ¿no? Una expresión del trabajo de compresión, ¿ok? Esto es dentro de la compresora, es un trabajo térmico, termodinámico. Esta es una forma, ¿no? Presión por flujo volumétrico. Esta es otra forma, flujo másico y la temperatura de entrada. Siempre relación de presión. Este es trabajo específico, esto está en kilovatios, esto está en kilojoule sobre kilogramo. Acá tiene, en función de diferencia de temperaturas, acá tiene presión por volúmenes, ¿okay? Tiene una diversidad de formas para calcular el trabajo de compresión. Bueno, regresando al balance de energía en un proceso de estado estable, ¿no? Acá tenemos calor, entalpía y trabajo. Calor, entalpía y trabajo. Calor de 1 a 2, trabajo de 1 a 2, entalpía de 1 a 2. Y si el proceso es adiabático, es decir, la compresora no va a transferir calor del gas que hay internamente. Cuando lo comprime se calienta, ¿no? El gas. Entonces, pero si la compresora tiene aislamiento térmico, no va a permitir que salga el calor. Entonces el calor es cero. Entonces, si esto es cero, el trabajo vendría a ser la variación de entalpía. Como comentábamos en un inicio, el trabajo, el proceso económico, el proceso óptimo de compresión corresponde a un proceso isotérmico. Claro, es un proceso muy ideal, ¿no? Porque realmente cuando comprimimos un gas, levanta la presión y se levanta la temperatura, pero acá no, entonces la compresión va a ser tan lenta, ¿no? Tan lenta que la temperatura va a permanecer constante. Este es un proceso de compresión isotérmico, desde presión 1 hasta presión 2. Esta área es el trabajo de compresión. Entonces, como le estaba mostrando al inicio, esta es la temperatura constante, ¿no? Esta es la temperatura constante. Entonces, el área de compresión, por ejemplo, de 1 a 2 sería todo esto. ¿Ve?
todo esto. Entonces, toda esta área de acá, usted está observando que es menor que cualquier otra área que esté acá arriba, ¿no? Por ejemplo, esta de acá necesita un trabajo, sería esta área de acá. Este compresor necesita esta energía para comprimir. ¿Ve? Necesita esta área de aquí. Y la otra compresora necesita este trabajo para comprimir. ¿Ve? Entonces, con respecto al trabajo a temperatura constante, este de acá, esta área, entonces, adicionalmente, ¿ve? Hay que dar esta, cuando no es isotérmica, hay que dar esta energía más esta energía. Si lo comprimimos un proceso isotérmico, tenemos el trabajo menor, mínimo. Entonces, este trabajo de compresión isotérmica va a ser nuestra referencia de comparación. ¿Ok? Va a ser nuestra referencia de comparación. Usted recuerda, para la combustión, para aprovechar al máximo la energía química del combustible, nuestra referencia era la combustión estequiométrica, ¿no? Ahí se aprovecha al máximo la energía química del combustible. Después, los ciclos. Un ciclo ideal, ¿no? Un ciclo ideal optimizado es el ciclo de Carnot. Entonces, todos los ciclos tenemos que compararlos con el Carnot. ¿Eh? Y acá estamos para estos procesos de compresión, nuestro proceso óptimo de mínimo entrega de energía a la compresora para que comprima es el proceso isotérmico. Repito, no existe realmente, es un modelo ideal. ¿Ya? Ok, entonces esta es la curva isotérmica de compresión, pasa de presión 1 a la presión 2. Este es el trabajo isotérmico. Y en un diagrama temperatura-entropía, acá hay presión 1, presión 2, aquí está la presión 1 y la presión 2. ¿Okay? Si es temperatura constante, este eje vertical es temperatura, esto sería una horizontal. ¿Okay? Entonces, aquí, y este área, ¿no? Sería el calor transferido de 1 a 2. O sea, este es el calor transferido por la compresora, ¿no? Cuando comprime de 1 a 2. Estamos hablando de una sola compresora, ¿no? Bien, este es el proceso politrópico, PV a la N constante. Sabemos que cuando N es igual a 1, queda PV, ¿no? Y que es igual a RT. Y todo eso tiene que ser constante. Entonces, si PV es constante y RT es constante, la temperatura es constante. N es para temperatura, para un proceso isotérmico. ¿Ok? Para un proceso isotérmico. Este es 1, 1, 1, 2, 2, 2, pero la temperatura 1 y 2 son iguales, ¿no? La temperatura 1 y 2 son iguales. Bueno, entonces de aquí, igual que en el caso anterior, despejamos volumen, que será constante entre presión, lo reemplazamos acá y integramos, y el trabajo isotérmico sería constante, puede poner cualquiera de estas relaciones, ¿ok? Acá, logaritmo presión 2 entre presión 1, ¿okay? Es el trabajo isotérmico. Negativo porque estamos entregándole trabajo a la compresora, está entrando trabajo al sistema compresor. Ok, si la temperatura es constante, ¿no? La entalpía 1 y la temperatura 2 son iguales, porque este es Cp por T1, este es Cp por T2. ¿Ok? Okay, entonces esto sería 0, el calor sería igual al trabajo. Entonces el trabajo ya acabamos de calcularlo, que es igual al calor. Ese calor debe ser este, ¿no? Ese es el calor. Calor igual al trabajo. Bueno, el trabajo entonces isotérmico en valor absoluto es logaritmo neperiano, presión 2, presión 1 por la constante. Repito, la constante puede ser cualesquiera de estos.
Bueno, la eficiencia adiabática o eficiencia isoentrópica de compresión. Entonces, acá tenemos un proceso de compresión isotérmico de 1 a 2. Es esta área, es mínimo, ¿no? Esta área mínima. Después aquí tenemos PV a la K. Usted recuerda que K es 1.4. Este es un proceso a entropía constante, ¿no? Acá isotérmico N vale 1, ¿no? N vale 1. N vale 1, entonces PV igual a constante, esto es temperatura constante. Cuando N vale 1, estamos acá. Cuando N vale 1.4, N es igual a K 1.4, estamos aquí. ¿Ok? Entonces, un proceso politrópico al interior, ¿ok? Al interior, podría darse. Entonces, el exponente politrópico estaría entre 1.4 y 1. ¿Ok? Puede ser 1.2, 1.3, 1.25, N. Ok. Entonces, este es un diagrama presión, volumen. Repito otra vez, este es el trabajo a temperatura constante de compresión. Y este área de aquí es el trabajo a entropía constante. ¿Ok? Ya. En un diagrama temperatura-entropía, ¿no? Vamos a levantar la presión. Esta es la presión 1 y esta es la presión 2. Este sería el proceso politrópico y este sería el proceso isoentrópico. PV a la K, PV a la N. 1, 2 y este 2S es isoentrópico. ¿Ok? Entonces, este trabajo isentrópico sería este área, ¿no? Esta área es a entropía constante. Entonces, este es el trabajo que hay que entregarle aquí. Y el trabajo politrópico de 1 a 2 sería este. Bueno. Entonces, si este fuera la compresora, tenemos que identificar, ¿ok? Tenemos que identificar este trabajo politrópico, es el trabajo real, está dentro, ¿no? Los álabes de la turbina reciben, ¿no? Reciben energía mecánica a través del eje. Acá está el motor eléctrico. Se veían en la vista anterior, en el video. Entonces acá está el motor eléctrico que recibe energía eléctrica. Y el motor está conectado su eje de acero con el eje de la compresora. ¿Okay? Entonces la compresora recibe energía mecánica y va a bombear el fluido. Va a levantar de la presión 1 a la presión 2. Ya. Entonces, internamente necesita una energía térmica real. Claro, acá la energía es menor. Acá la energía mecánica en el eje es mayor. Acá es menor porque hay pérdidas, ¿no? Acá en la energía mecánica hay problemas de fricción, hay problemas de calentamiento, hay problemas mecánicos, entonces aquí hay pérdidas. Y entonces internamente ya queda un poco menos. Esta es la energía real del proceso politrópico que utiliza la compresora para levantar la presión de 1 a 2. Ahora, la otra, esta de acá, PV a la K, también es una energía de compresión, ¿no? Pero esto es isoentrópica, ¿no? Este trabajo isoentrópico, adiabático reversible, que es menor, ¿no? Trabajo mecánico, trabajo de compresión térmico real y trabajo ideal a entropía constante, llamado trabajo adiabático o trabajo, acá lo tienen, trabajo adiabático o trabajo isoentrópico. Entonces, mayor, menor, menor. Las eficiencias
las eficiencias, ¿no? Usted sabe que es la relación de energía menor a mayor, energía menor comparado con el mayor, energía menor dividido contra el mayor. Entonces, aquí hay tres tipos de eficiencias de la compresora. Como esto es energía mecánica, entonces esta sería la eficiencia mecánica. El trabajo de compresión real entre el trabajo mecánico en el eje del compresor se llama eficiencia mecánica. Repito, el trabajo de compresión real entre el trabajo mecánico entregado a la compresora es la eficiencia mecánica de la compresora. El trabajo ideal, adiabático, reversible, o el trabajo, este trabajo de acá, ¿no? El trabajo requerido para comprimir el gas desde una presión 1 a la presión 2 a través de un proceso a entropía constante, es un trabajo de compresión a entropía constante o adiabático reversible. Entonces, este trabajo ideal dividido entre el trabajo real, esta es la eficiencia adiabática. Y usted divide este trabajo entre este trabajo, entonces se llama eficiencia efectiva del compresor. ¿Okay? Este trabajo a entropía constante y este trabajo mecánico lo divide, tiene la eficiencia efectiva del compresor. Si usted multiplica la eficiencia mecánica por la eficiencia adiabática, le va a dar igual a la eficiencia efectiva, ¿no? Cuando usted multiplique trabajo térmico entre trabajo en el eje por trabajo adiabático entre el trabajo térmico se elimina, ¿no? Y le queda el trabajo adiabático reversible entre el trabajo mecánico. Entonces ahí usted demuestra que el producto de las dos eficiencias, eficiencia mecánica por la eficiencia adiabática, es igual a la eficiencia efectiva del compresor. ¿Algún comentario? Bueno, acá está la eficiencia adiabática, ¿no? La eficiencia adiabática es este trabajo entre este trabajo. Ya. Ok. Los dos trabajos son semejantes. El politrópico hay que poner N, el exponente politrópico, y en el isentrópico, en lugar de N hay que poner K, ¿no? K, K, K. Ahí lo tiene. Entonces, esto sería la eficiencia adiabática reversible o eficiencia isentrópica. Bueno, esto es primera ley de la termodinámica: calor, trabajo, variación de entalpía para un flujo de estado estable. De calor transferido en un proceso de compresión de 1 a 2, el trabajo requerido para comprimir de 1 a 2 y la variación de entalpía del gas que está comprimiendo. Bueno, si es adiabático, el calor es 0, entonces el trabajo es igual a la variación de entalpía. Y la entalpía depende, Cp por temperatura, factorizando Cp, lo que hará esto. Entonces el trabajo de 1 a 2 es el trabajo real, ¿no? Trabajo real. El trabajo real, este de aquí, de 1 a 2, este de acá, este es el trabajo de 1 a 2 real. Ahora, si el proceso es a entropía constante, entonces en lugar de N ponemos K, ¿no? Y la temperatura, ¿no? A la salida es 2S. Este PV a la K y este PV a la N. Entonces la temperatura de salida es 2S. El otro es 2 y este es 2S. Este es el trabajo de compresión real, este es el trabajo de compresión ideal. Entonces la eficiencia
adiabática es este trabajo entre este trabajo. Esto se elimina y entonces ahí tiene la diferencia de temperaturas. ¿Okay? Isentrópico y real. Ahora, la eficiencia isotérmica, acá pone el trabajo a temperatura constante, acá ponía trabajo a entropía constante y abajo pone el trabajo real, ¿no? El trabajo real. El trabajo isotérmico ya lo hemos calculado y el trabajo real de compresión con politrópico N también, ¿no? Divide estos dos, tenía la eficiencia isotérmica. Ahora también, cuando la temperatura es constante, presión 1 igual por volumen 1, presión 2, volumen 2, R por T1, R por T2, todo esto es constante. Entonces esa constante la puede colocar aquí, cualquiera. Entonces el trabajo total de compresión sería el trabajo del compresor 1 que hay que entregarle, más el trabajo del compresor 2. ¿Ok? El trabajo total sería este trabajo de compresión más este trabajo de compresión. Sería el trabajo total que hay que entregarle a las dos compresoras. Ok, entonces comentábamos que hay que economizar, ¿no? Hay que ahorrar energía. Y acá, si graficamos, ¿no? Graficamos, aquí la variable es la presión del interempleador, PR. La presión de entrada y esta es la presión de salida. La variable es PR. Entonces, si derivamos el trabajo total con respecto a R, ¿no? Obtenemos esta curva en la parte más baja. Y la presión PR, la presión de refrigeración óptima, que hace que el trabajo de compresión total sea mínimo, que es lo deseable, donde se ahorra trabajo. ¿Ok? Entonces, PR asterisco viene dado por esta expresión. El producto presión 1 por presión 2 igual a PR al cuadrado. Entonces, la presión intermedia es la media geométrica, ¿no? P1 por P2, ¿ok? O de aquí sería PR entre P1, P2 entre PR. Entonces, si para un sistema óptimo de trabajo mínimo de uso, entonces la presión de salida del compresor 1 entre la presión de entrada del compresor 1 es igual a la presión de salida del compresor 2 entre la presión de entrada del compresor 2. Ahí está, acaba de demostrarlo, ¿no? Y esta presión, el interempleador tiene una presión única, ¿no? Proceso isobárico. Ok. Y entonces, PR entre P1, P2 entre PR, esta relación de acá es igual a esta relación de acá. Entonces, el trabajo que hay que entregarle a la compresor 1 es igual al trabajo que hay que entregarle a la compresora 2, ¿no? En las situaciones de trabajo óptimo, ¿no? El trabajo mínimo. Entonces, estos dos términos son iguales, multiplicamos por 2 el primero, y esta presión de refrigeración raíz cuadrada de P1 por P2, y entonces nos queda la presión mínima total de compresión, es 2 veces aquí y 2 veces acá arriba. ¿Ok? Porque este de aquí por ejemplo, era este, ¿no? Era este de acá. Entonces acá le hemos puesto 2
Y acá abajo le ponemos 2. Ese sería el trabajo total para comprimir en 2 etapas, ¿no? Para comprimir en 2 etapas este gas, ¿no? Acá está la primera etapa, la segunda etapa, y para comprimir de presión 1 a una presión 2. Ok. Si hubiera varias etapas, múltiples etapas, Z etapas, por ejemplo, acá, ¿cuántas compresoras hay? Acá hay la presión 1. Acá hay una presión de refrigeración 1, presión de refrigeración 2, refrigeración 3. Acá hay una compresora que levanta la presión 1 a la presión A. Aquí hay otra compresora que levanta de la presión B a la C. Aquí hay otra compresora, levanta la presión D a la E. Y aquí hay otra compresora que levanta la presión de F a G. ¿Cuántas compresoras hay? 1, 2, 3, 4. Hay 4 etapas, ¿no? 4 etapas. Ahora, esta de aquí es la isotérmica. Esta es la temperatura 1 igual a la temperatura B, igual a la D, igual a la F, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque esta es la curva isotérmica. Ok, temperatura 1 igual a B, igual a D, igual a F. Temperatura 1 igual a la B, igual a la D, igual a la F, ¿no? Bueno, entonces, acabamos de demostrar que para minimizar el trabajo de compresión, ¿ok? La relación de presiones, presión de salida del primer compresor entre la presión de entrada del primer compresor debe ser igual a la presión de salida del segundo compresor entre la presión de entrada del segundo compresor. ¿Okay? La relación de presiones debe ser igual. Entonces, usando ese criterio, entonces la presión en A entre la presión 1 debe ser igual a la presión C entre la presión B. La presión E dividido entre la presión D debe ser igual. Y la presión G entre la presión F debe ser igual. ¿Ok? Ya. Ahora, la relación de presiones con la relación de temperaturas. La relación de presiones con la relación de temperaturas. Acá lo tenemos. La relación de temperaturas es la relación de presiones, pero las presiones están elevadas a la n-1 a la n. Entonces, todas estas relaciones de presiones lo elevamos a este exponente, entonces ya se transforma a la relación de temperaturas. Tenemos la relación de presiones. ¿Ok? Y lo elevamos a todo esto a la n-1 sobre n. Esto también elevado todo esto a la n-1 sobre n. Y todo esto a la n-1 sobre n. Y toda esta relación a la n-1 sobre n. Entonces se transforma temperatura A sobre temperatura 1, temperatura C sobre temperatura B. ¿Okay? Ahí tenemos la relación de temperatura. Pero la temperatura 1 es igual a la B, a la D y a la F. ¿No? Esa es la isotérmica. La temperatura 1 es igual a la B, a la D y a la F. Entonces, estos son iguales, por lo tanto, la temperatura A es igual a la C, ¿no? La temperatura A es igual a la temperatura C, igual a la temperatura E y igual a la temperatura G. ¿Ok?
Estamos deduciendo que estas temperaturas A, C, E y G son iguales. Si la presión A es la presión de salida de la primera etapa, puede ser 4 etapas, por ejemplo, tenemos Z etapas. Entonces, la presión A es la presión de salida de la primera etapa de compresión. Si PA es la presión de salida de la primera etapa, esa presión es igual raíz de Z por la presión de entrada, P1, Z a la menos 1 por la presión 2. O presión de salida entre la presión de entrada del compresor de la primera etapa, relación de presiones. Acá también es la relación de presiones 2-1. O sea, la presión 2 entre la presión 1. ¿Okay? La presión 2 total. Entre la presión 1 dividido entre raíz de Z. Estas dos relaciones son equivalentes. Ok. Entonces, el trabajo total de compresión para Z etapas, acá multiplicamos por Z y acá dividimos entre Z. ¿Ok? Bien, antes estuvimos viendo compresores reciprocantes, ¿no? Es parecido, como decía el expositor, ¿no? Los conceptos a un motor de combustión interna. Claro, acá no hay chispa, no hay explosión, ¿no? Acá tenemos una válvula de entrada. Si es una compresora de aire, entra aire. Y acá tenemos una válvula de escape, es decir, la compresora va a comprimir, cuando las dos válvulas están cerradas, va a comprimir el aire. Cuando esté por aquí, se abre la válvula de escape y ese aire, ya con elevada presión, sale y puede almacenarse en un tanque. Él se usa después ese aire a elevada presión. A ver. Acá abajo, acá tenemos, a ver, de 1 a 2 va a comencemos de 4 a 1. Este es, a ver, ya, este es el admisión, de 4 a 1, entonces el aire entra. Y de 1 a 2 se comprime el aire, ¿no? Este es el proceso de admisión, este es de compresión. Entonces cuando está aquí, se abre la válvula de escape y a esta presión 2 comienza a expulsar, ¿no? El pistón. Y llega al volumen muerto. Y a partir de acá ya se expande el aire, se expande hasta allí, que llegue aquí. Cuando llega acá, se abre la válvula de admisión y se admite el aire. ¿Ok? O sea, la válvula de admisión está abierta. Y acá, con las dos válvulas de admisión y escape cerrados, se comprime el aire. Estando aquí, ya tiene una presión 2, se abre la válvula de escape y el pistón barre el aire a esta presión y lo almacena en un tanque. Llega a 3, ¿no? Que este es el volumen, repito, el volumen muerto, y se expande el aire. Entonces va bajando de presión, expandiendo, y llega a este punto, y aquí se abre la válvula de admisión y comienza a entrar aire, ¿no? Entra aire. Estando en el punto 1, se cierra la válvula de admisión, con la válvula de escape cerrado, comienza a comprimir el aire. Llega a este punto 2, ya tiene la presión 2, entonces se abre la válvula de escape. Entonces el pistón barre el aire a esta presión y lo almacena en un tanque. Y así tenemos un ciclo. ¿Ok? Tenemos un ciclo. Ahora, este ciclo, a ver, veamos. De aquí hasta acá. Esto viene a ser una carrera del pistón, ¿no? Todo esto es una carrera. Este punto muerto inferior y este punto muerto superior. Entonces, para llegar del punto 1 al punto 3, esta es una carrera. Y desde 3
Para llegar hasta 1 es otra carrera. Entonces, hay dos carreras. Dos carreras del pistón producen un ciclo. ¿Ok? Producen un ciclo. Aquí está, dos carreras del pistón producen un ciclo termodinámico. Entonces, si acá tenemos una carrera, recuerdan que era media vuelta, y la otra carrera es otra media vuelta. O sea, dos media vueltas es una vuelta completa. Una vuelta completa del cigüeñal produce una ida y una vuelta. Dos carreras. Y dos carreras producen el ciclo. Entonces, esa es la relación. Una vuelta o una revolución, ¿no? Una vuelta o una revolución del cigüeñal, ¿ok? Produce dos carreras del pistón. Y dos carreras del pistón generan un ciclo termodinámico. A ver, vamos a conversar con uno de ustedes. Señor Brandon. Señor Brandon, Brian Bartolo Huere nos abandonó. Niña, ganó -1 punto. Tenemos que motivar positivamente para que participen. A ver, Belén Analí Lozada Salvatierra. Profesor, ¿Ha entendido esta última parte o lo repito? ¿lo puedo repetir, por favor? Claro. Acá tenemos el cilindro, ¿no? Tenemos el cilindro. Es semejante, repito, al motor Otto o al motor diésel. Tenemos el cilindro y acá tenemos el pistón. Acá tenemos la biela, la manivela y acá tenemos el cigüeñal. ¿Ok? Entonces acá tenemos la válvula de admisión. Vamos a suponer que cuando entre, está abierta la válvula, comienza a entrar aire. Entonces el pistón está yendo pues de izquierda a derecha. Está dejándole el espacio para que entre el aire, ¿no? Y la válvula de escape está cerrada, pues, ¿no? Solo el aire está entrando. Entonces cuando el pistón llega a este extremo, al punto muerto inferior, la válvula de admisión se cierra. Y la de escape también está cerrado. Entonces el pistón comienza a ir de derecha a izquierda, comprimiendo toda esta masa de aire que ingresó. Lo está comprimiendo, está aumentando la presión. Entonces cuando llegue a esta altura, ¿no? Cuando llegue a esta altura 2, entonces la válvula de escape se abre. Y entonces el pistón sigue avanzando, pero ahora va expulsando el aire a la presión 2. ¿Ve? Acá está. Entonces, el pistón llega al punto muerto superior, llega a 3. Entonces, este de acá es el volumen muerto, ¿no? Entonces, el pistón regresa, por expansión, regresa. Y cuando esté a esta altura 4, el pistón, ¿no? Cuando esté a esta altura 4, el pistón, la válvula de admisión se abre. Entonces, se abre y comienza a entrar otra vez el aire. Y el pistón se va de izquierda a derecha, dejando pasar el aire. Cuando llega al punto muerto inferior, el pistón, la válvula de admisión se cierra. Con las dos válvulas cerradas, entonces el pistón avanza de derecha a izquierda, comprimiendo el aire, ¿no? Va aumentando la presión. ¿Ve? Aquí va aumentando la presión. Ok. Cuando el pistón está en el punto 2, por acá, ¿no? Ya alcanzó la presión 2, acá, la válvula de escape se abre y el pistón sigue avanzando de derecha a izquierda y expulsa el aire a la presión 2. Ese aire a la presión 2 se guarda en un tanque. Puede ser aire para procesos médicos, ¿no? Oxígeno, quirúrgico, medicinal, o puede ser aire para compresora o para procesos industriales. En fin, pero aire, oxígeno. Bien. Ahora, eso es con respecto a los procesos, ¿no? Entonces hay un proceso de admisión,
de aire, compresión de aire, expulsión del aire, expansión del aire. Este es un ciclo. Este ciclo, ¿no?, se ha desarrollado cuando va de 1, 2 a 3. Cuando va de 1 a 2 a 3 es una carrera. Va de punto muerto inferior al punto muerto superior. Una carrera, ¿no?, realiza este proceso de compresión y expulsión. Cuando regresa de izquierda a derecha, está el proceso de expansión y admisión. Es otra carrera. Otra carrera. Entonces, dos carreras del pistón producen un ciclo termodinámico. Ahora, por cada carrera ya se produce media vuelta. El cigüeñal gira media vuelta por una carrera. Y la otra carrera produce otra media vuelta. Dos media vueltas son una vuelta o una revolución. Entonces, cuando el cigüeñal ha girado una vuelta, el pistón se ha desplazado dos veces, una ida y una vuelta, ¿no? Hay dos carreras. Entonces, cuando ha girado una vuelta del cigüeñal, el pistón ha desarrollado dos carreras y se ha producido un ciclo. ¿Consulta? ¿Pregunta? Hola. Profesor, una pregunta. ¿Quién habla? Mejía Pinto. Sí, señor Mejía Pinto, diga. Sí, en el proceso 4.1, a la hora de la admisión del gas, el pistón se mueve de izquierda a derecha producto del que el gas lo empuja o ¿Cómo dice? porque el motor está emitiendo del gas. ¿Cuál es su pistón pregunta, por favor? ¿Cuál es su pregunta? O sea, el pistón se mueve porque el gas lo empuja o porque el cigüeñal se mueve gracias al motor. Sí, todo es por inercia. Este proceso de expansión es por inercia. Ah, ok, profesor. Gracias. Ya. La señorita que estuvo... ¿Fue? Hola. Belén Analí Lozada Salvatierra. ¿Nos abandonó? Profesor. Hola. Sí, profesor. Ya. ¿Preguntas? A ver, haga un resumen, por favor. ¿O tiene alguna pregunta? Hola. Hola. Nos abandonó, es una pena. Bueno, jóvenes, ¿alguna consulta? Ya, entonces la próxima clase vamos a continuar. ¿Algún comentario? Ya, gracias jóvenes, nos estamos viendo. Gracias, profe. Hasta luego. Felicidades. Cuídese, Gracias. profesor. Hasta luego. Felicidades.